Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y lo que están escuchando por YouTube. Hoy es miércoles 8 de septiembre del año 2021 y continuamos con esta serie de estudios que estamos haciendo. Una pregunta, una respuesta y un breve estudio sobre el mismo. En el día de hoy nos toca considerar la pregunta: ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de rey? Y la respuesta es la siguiente: Cristo ejecuta el oficio de un rey sometiéndonos a sí mismo, gobernándonos y defendiéndonos y conteniendo y conquistando a todos sus enemigos. Nos da unas referencias bíblicas, que es el Salmo número 110, versículo 3, Mateo capítulo 2, versículo 6, Primera de Corintios 15, versículo 25. Y eso ahí terminaría la pregunta y la respuesta. Lo que vamos a hacer, obviamente, vamos a hacer un breve estudio sobre el mismo y obviamente, por supuesto, la pregunta dice: ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de rey? Entonces ya vemos que Jesucristo es el rey, es el único rey. Y este gobierno que él lleva a cabo, ya lo vemos en el Antiguo Testamento por los profetas, por Isaías, en el pacto también podríamos decir davídico. Podríamos ir un poco más, aquellos que estuvieron estudiando conmigo en esas prédicas, cuando vimos la serie de teología pactual, pudimos ver que ya había un rey esperado. Incluso a mí no me da tiempo de hablar acá, pero no sé si se acuerdan algunos que participaron de esa serie de estudios de la teología pactual. Acuérdese que ellos querían un rey, ya de esa época era esperado un rey, era un rey anunciado. Lástima, pidieron un rey como el mundo, que era un rey que era Saúl, no sé si se acuerdan. Y de ahí en adelante, ¿no? Los invito en el canal de Prédica hasta esa serie de teología pactual. Bueno, ese rey fue anunciado ya, y era el Señor Jesucristo, que iba a venir a gobernar. Y lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento lo vemos que Él llega, que dice: arrepentido porque el reino de Dios se ha acercado. Un poco cuando aquellos que participaron en la serie de las parábolas, que estuve dando las parábolas del reino, se van a dar cuenta cuando Él llega. Eso también está en el canal de Prédica, la serie de las parábolas del reino. ¿Por qué digo todo esto? Y porque es un poco difícil hablar todo esto así en 17 minutos, en una pequeña cápsula, algo que es tremendamente amplio. Entonces, para ver esta teología bíblica, un poco del reino de Dios también que desarrollé, aparte de la teología pactual, la teología bíblica que desarrolla un poco ese reino que estaba anunciado, también está en el canal de Prédica. Entonces, voy a tratar de ser un poco breve diciendo esto. Ya estaba anunciado el rey, y que va a venir también como un mediador, que él tiene la autoridad para ejecutar incluso el juicio. Y él es reconocido, usted lo ve en Juan, cuando estuvimos viendo una serie de Juan también, que él es el Hijo del Hombre. Ahora, su gobierno mediador, que está basado o se va a desempeñar, también tiene compromisos mediadores. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 8, ahí donde hablamos o se habla de la kenosis de él. Ahí es donde dice el texto: por cuanto se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de la cruz, por lo tanto Dios lo ha exaltado altamente. Entonces vimos ahí que este gobierno, o sea, que él lleva a cabo, se basa, también lleva en el desempeño de los compromisos también, pero mediadores, cuando él es exaltado a, a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y él es un rey todopoderoso. Lo encontramos en las escrituras, lo pueden ver también. Creo que cuando estuvimos viendo la serie de los salmos, vamos a hablar por el Salmo 60 si no me equivoco. Bueno, en el Salmo número 2 también hablamos un poco de esto, de este rey también esperado, ¿no? Entonces, pero no solo eso, no es un rey como otros reyes, ustedes que vienen, que gobiernan. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo la serie, la trilogía pactual, y vimos todas esas clases de reyes que estaban ahí? No sé si se acuerdan, algunos buenos, otros malos, ¿sí? Algunos más o menos, otros que intentaron poner la ley
pero después el pueblo volvió, cuando mientras está, vamos a decir, el rey o está el cabeza, cada uno hacía lo bueno, pero después que se iba el rey o el cabeza, cada uno volvía a lo suyo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque este reino de alguna forma era externo, amado. Y este rey, que era anunciado, estoy tratando de explicárselo con mis palabras, aunque no crea, ellos esperaban un rey, incluso en la época del Señor Jesucristo. Es más, le podría decir algo, amados. En el día de hoy se está esperando un rey y el Señor Jesucristo, pero va a reinar, se llama, este sistema de interpretación se llama la teología dispensacionalista. Espera la venida del rey y que vaya a reinar allá a Jerusalén y va a estar un tiempo reinar. Es el reino davídico que le dicen muchos de ellos, ¿no? Nosotros, yo por lo menos creo que el Señor Jesucristo ya está reinando, va a venir por segunda vez. Ahora está reinando Él, pero esto es largo de hablar, amados, es muy largo de hablar en unos minutos, porque yo pensaba, le digo sinceramente, tocar por arriba nada más, ciertos puntos nada más, lo que dice ahí esa parte del catecismo, ya está. Pero lo estoy ampliando un poco más y lo estoy hablando con mis palabras. Parte de los estudios que di de teología bíblica sobre el reino y la teología pactual también que di sobre esto estoy tratando de explicar un poco eso. Y muchos creen que este rey va a venir, pero a reinar en Jerusalén. Pero no es así, amados. Ya está reinando y cuando Él venga va a venir a establecer totalmente. Ahora está haciendo, escuche, ya reina Dios en todo el universo, pero también está gobernando lo que es la iglesia. Por eso muchos no entienden, y yo sé que a muchos jóvenes les molesta y creen que uno es orgulloso, y siempre los mismos los jovencitos, incluso más lo que leen en el día de hoy. Vivimos en una época donde está reinando, pero reina el conocimiento, las doctrinas reformadas, está mucho a la mano eso. Usted lo ve, se compra como ir a comprar un kilo de pan, y más los muchachos que tienen dinero compran libros y se llenan. ¿Sí? Y por ahí que conocen más que algunos pastores. Por eso que cuando Dios, digo lo que digo, se molestan. Dios ha puesto una iglesia local sana, bien constituida, Dios ha puesto pastores, y de esa forma es como Él está gobernando. Cuando se le dice esto a los muchachos que hay pastores y que ellos se molestan, pero es la forma que Dios ha establecido, que lo que llama el gobierno eclesiástico, por lo menos de nosotros, gobierno eclesiástico, porque hay muchos otros gobiernos. Ha puesto pastores para que estén ahí gobernando una iglesia local y miembros que están ahí en la iglesia, lo que se llama membresía. Entonces, lo que quiero decir que el Señor está gobernando, pero va a venir, Él está gobernando y por medio de su iglesia, pero también va a venir a establecer ese reino. Ahora, aparte, escuche, de ese reino, quiero aclarar algo. Israel esperaba un rey, podríamos decir, político, que iba a venir a librarlos de toda la potestad de Roma, la potestad de todas las cosas, y iba a ser otra vez como, podríamos decir, su mente era como que ellos iban a reinar sobre todas las naciones. Ese es el rey que esperaba. Claro, ¿no? El Señor entra en un burrito, grande fue su asombro para ellos, ¿no? Porque pensaba que iba a entrar en un caballo y ya iba a ser un libertador, y él nunca fue su intención. Ustedes saben que cuando el Señor Jesucristo vino, Él no quería hacer nada. Cuando lo quisieron poner por rey, ¿qué hizo él? Él se apartaba, amado, se iba. No sé si se acuerdan, cuando estuvimos hablando un poco de esto de las parábolas del reino. Él se apartaba, nunca fue su intención. Él no vino acá, aunque él es un rey, pero no vino. Ahora, cuando él se va, y que una vez hablamos, creo que estuvimos en el grupo, en el aula del Señor Jesucristo, con los otros hermanos y hermanas, me hicieron una pregunta aparte, aunque ya le habíamos dado, ya se le había dado, pero escuche, ¿Cristo vino a reinar a dónde? Vino a reinar adentro de nuestros corazones, amados. Por eso que no sirve de nada estar en una iglesia local, sana y bien constituida. Es importante, es vital formar, pero eso a usted no le va a salvar si Cristo no está reinando en su corazón. Si Cristo no está reinando en su corazón, no sirve de nada, porque sus pensamientos, su voluntad, su deseo, todo, siempre lo van a gobernar. Necesita un rey que gobierne su voluntad, su mente, su corazón. Entonces es importante que Él venga a reinar dentro de usted, no esa posición, vamos a decir,
que anda por ahí predicando un Jesucristo pobre, no, este es un rey que viene y gobierna adentro de nosotros. Y esto, bueno, le invito a que vayan a una serie que tengo sobre las parábolas del reino que están ahí. Entonces, Él reina con justicia, amados. Vamos a seguir un poco con esto. Quise ampliar un poco más el estudio. Y nosotros, por supuesto, debemos someternos a su autoridad. ¿Sí? Por eso que cuando muchos, disculpe que me amplío, porque estos estudios son muy breves, generalmente los hablo yo para ampliarlo un poco más. Pero usted ve muchas personas andando por ahí viviendo como quieran. Pero después dice que Jesucristo es su rey. No, usted cuando tiene un rey y está reinando, está gobernando, significa. Más allá de lo que el Señor ha puesto pastores, ancianos en una iglesia local, en una familia ha puesto lo que es un cabeza. Y ese cabeza, escuche, si usted es un cabeza, tiene que estar sujeto a Cristo. Y un rey para gobernar tenía la ley, una copia de la ley. Si usted es un cabeza, tiene que tener la Biblia y debe gobernar su hogar, pero bien con sabiduría y con justicia y con rectitud, ¿sí? Y más si es un cabeza, porque la casa es una pequeña iglesia, podríamos decir, cada cabeza. Y si está reinando en su vida el Señor Jesucristo, debe usted saber reinar. Debe eso. El Señor le manda a usted que se esfuerce y sea valiente. Debe aprender la palabra de Dios para poder estar instruyendo a lo suyo. Pero el Señor viene a reinar adentro de nuestros corazones. Especialmente es el Rey de los santos, podríamos decir. Todas las cosas que Él hace, sus caminos son justos y son verdaderos. Para nosotros, lo que somos los santos. Aunque no entendamos muchas de las cosas, nos sometemos. ¿Sí? Y eso es importante, que nosotros nos sometamos a Él. Él tiene dominio sobre nosotros. Por eso, aunque no entendamos, Él es el cabeza. Y aunque no entendamos, nos debemos someter a Él, que es el cabeza. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos está guiando. Yo me debo sujetar muchas veces a Él y no sé a veces por qué muchas cosas suceden, pero trato de sujetarme a Él, obedecer. Ahora hay muchos enemigos que de verdad, por más que somos cristianos y cristianas, todavía han quedado enemigos y nosotros no los vamos a poder vencer. Cuando Israel tenía que vencer ciertos enemigos, tenían que sujetarse a la voz de mando de Dios. ¿Se acuerdan cuando estaban ellos sujetos en esa... bueno, esto tendría que ser en el Antiguo Testamento cuando había la teocracia. Dios gobernaba a ellos y ellos obedecían, porque Él era su rey. Ahora, ¿cómo gobernaban? ¿Cómo ganaban esas batallas, Jericó y otras batallas? Porque ellos obedecían la voz de su rey, y así caían las murallas, bueno, de alguna forma nosotros vencemos en este mundo cuando nosotros obedecemos su voz, nuestra mente, nuestra conciencia. Por eso un cabeza del hogar o un pastor debe estar bien entrenado, conocer bien la copia de la ley para estar gobernando, reinando bien, y más si tiene lo puesto a cargo de una iglesia, si lo ha puesto a cargo de un hogar. Debe gobernar, debe reinar, y en su corazón, si usted es cabeza, es pastor, debe reinar la palabra de Dios para poder estar. Por eso que muchos fallaron en el reinado, pero ahora estamos hablando de Cristo. Pero si usted también es un cabeza, tiene que saber hacerlo, tiene que tener la palabra, y ahora también, y primero y principal, tiene que tener a Cristo. Y eso, ahora Cristo está reinando, pero Cristo reina en la iglesia, amados. Eso es importante, es el Señor y es el Rey de la iglesia. Él es, vamos a decir, que ha promulgado la ley, y Él es el que nos está incluso enseñando a que guardemos todas las cosas que Él ha mandado. Ahora, si yo cómo voy a guardar todas las cosas que Él ha mandado, si es un rey, si yo ni siquiera conozco las escrituras. Por eso es importante que conozca las escrituras para guardar todas las cosas que ha mandado. Nunca abre su Biblia usted, cabeza, nunca abre su Biblia usted, pastor, baja los estudios de internet, copia lo que dice otro. Así no. Debe tener la palabra de Dios. Es importante, primero y principal, a Jesucristo en su corazón. Y Él es el que ha comisionado incluso los oficiales, dio lo que son los pastores, maestros, evangelistas. Él ha comisionado, Él ha dado una función dentro de la iglesia. Por eso cuando nosotros decimos, no, cuando hablamos del oficio de Cristo, Cristo es el que comisiona oficiales dentro de una iglesia y ha dado la autoridad. Vea Efesios capítulo 4, versículo 11. Él ha puesto pastores y maestros, no como por ahí dice, no, el simple hermano. El simple hermano no puede llevar a cabo una obra que Cristo ha establecido y la ha puesto. No cualquiera anda con las llaves del reino por ahí.
Se le va a pedir cuenta a estos hombres. Entonces es importante que podamos entender. Él ha comisionado a estas clases de hombres para poner en su iglesia. Es importante eso. Entonces es importante que el Señor Jesucristo nos está preservando, nos está cuidando, no nos manejamos nosotros como queremos, porque si dice cada uno hacía lo que quería. ¿Por qué? Porque no había rey, por eso es que cada uno, así termina el Antiguo Testamento, cada uno haciendo lo que quería. No había rey, pero nosotros tenemos un rey que nos está protegiendo. Amado, si Él está en control de los pájaros que te están volando, que caen, ¿cómo más de nosotros? Ahora acuérdese, si Él está reinando, va a castigar su falta. Si usted cometió algo, Él va a sacar a la luz, le va a disciplinar. Pero no solo disciplinar, Él también, si es un rey justo, va a recompensar a sus siervos y a sus hijas y a sus hijos. ¿Sí? En este siglo o en el que viene. Dirá, bien siervo, en lo poco me fuiste bien. ¿Por qué? Porque es un rey justo. Y Él está ejerciendo su reinado con poder real, incluso para vencer a los enemigos. Ahora lo está venciendo y los va a vencer totalmente en su segunda venida. Los va destruido ya en la cruz. El principado y potestad ya no tiene más dominio. Todo lo que le pertenece. Ahora si usted se va para el mundo y se ensucia y se revuelca es otra cosa. Pero Él, mientras está con Él, no hay ningún demonio, ninguna potestad, ni nada. Él lo ha quebrantado y los va a quebrantar con vara de hierro. Él está reinando ahora y totalmente lo va a hacer en su segunda venida, ¿sí? Cuando venga el Señor Jesucristo. Él ya está reinando en su iglesia, está reinando en los corazones. Por eso es que es importante que nos sujetemos a las autoridades que Dios ha puesto, y aquellas autoridades que ha puesto tanto los pastores o los cabezas en sus hogares estén sujetos a Cristo y a su palabra, amado. Podríamos hablar muchísimo más, pero en el día de hoy vamos a terminar con esto. Que tengan un bonito día.